Bueno, estamos siguiendo obviamente esta línea de ver el Evangelio y también nuestra responsabilidad de hacer evangelismo. Y esperamos que esto también vaya alimentando nuestra alma o animándonos a poder compartir más nuestra fe. Dios quiera que ya lo estemos haciendo, pero que podamos compartir aún más. Me gustaría que me acompañen hoy a Hechos 1, del 1 al 9. Vamos a leer, son unos versículos más, así vemos bien el contexto, aunque nos vamos a centrar en un par de versículos, pero Hechos 1, versículos del 1 al 9. Hoy se va a cortar la comunicación, pero después volvemos probablemente al mismo link. ¿Llegaron? ¿Te leo, Alex? Sí, porfa, porfa. Hechos 1 del 1 al 9, ¿verdad? Sí. ¿NTV? ¿O igual no? Lee la que quieras. Dale. Hechos 1, 1 al 9. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures el reino, nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Oye, muchas gracias, Marco. Creo que todos más o menos estamos familiarizados, ¿no? Esta es la ascensión de Jesús, ¿sí? Había terminado su ministerio terrenal, 3 años, murió, resucitó, ¿sí? Tuvo un tiempo más en la tierra, muchas personas lo pudieron ver, y después fue ascendido a los cielos. Entonces, estas son las últimas palabras de Jesús, ¿sí? Antes de ascender al cielo, antes de dejar la tierra físicamente. Sabemos que Jesús es Dios, está con nosotros, su Espíritu está con nosotros, pero físicamente fueron sus últimas palabras antes de dejar la tierra. ¿Sí? Especialmente los versículos 8, 9, sí, se hicieron bastante populares, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso fue lo último que dijo, ¿sí? Y luego fue al cielo. Me gustaría ahora contar una pequeña historia apelando a su imaginación, ¿sí? Es una historia imaginada, no es una historia bíblica, no es parte de la tradición de la iglesia, por favor no vayan a citarme después como hereje, ¿sí? Es solo usando un poco la imaginación. Pero la historia cuenta que cuando Jesús llega, ¿sí?, al cielo, obviamente todos se regocijan, los ángeles están hablando, ¿verdad? Y uno le pregunta, un ángel le pregunta a Jesús: ¿cómo, bueno, ya hiciste todo lo que tuviste que hacer, ¿no? Pero ¿cómo harás para que todos sepan lo que hiciste? ¿Cómo vas a hacer para que todas las personas en la historia sepan de lo que hiciste acá en la tierra, de tu sacrificio? Entonces Jesús les responde a los ángeles: les dije a mis discípulos que le contaran a otros, y que esos otros les contaran a otros, y así sucesivamente.
Y claro, los ángeles quedaron así como mirándose uno a otro y uno se animó a preguntarle, ¿y si no lo hacen? ¿Y si alguna generación deja de proclamar lo que has hecho? Y hay un silencio, ¿no? Entonces un ángel vuelve a preguntar, Jesús, dice, ¿no hay un plan B? Y Jesús le dice, no, no hay plan B. Y si bien esto es una historia, como te digo, imaginada, inventada, pero creo que tiene una enseñanza muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la enseñanza bíblica. No hay plan B. Nosotros somos el plan de Dios para evangelizar el mundo. Y no existe otro. O sea, si nosotros no compartimos de Cristo, nadie más lo va a hacer. ¿Quieren hacer un comentario más antes de que yo prosiga? En la clase pasada vimos que somos embajadores, es una tarea que nosotros tenemos. Ahora vemos que lo último que Jesús dijo es que nosotros tenemos que ser testigos, que sí nos iba a dar poder, pero que tenemos una tarea por delante. ¿A un comentario, pregunta antes de continuar? Y le preguntamos, Ale, ¿me escuchas? Hola David, Hola, Ale, ¿cómo estás? bienvenido por primera vez al Zoom, directos de Venezuela. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. David y Ogla son dos hermanos de nuestra iglesia en Paraguay, pero que son de Venezuela, para aquellos que aún no lo conocen, y hoy se conectan por primera vez al Zoom, pero esperemos que no sea la última. Bueno, les decía, yo estoy convencido de que Dios soberanamente es el que resucita los corazones que están muertos en delitos y pecados, pero la forma que Él estableció para hacer eso, ¿sí?, es a través de la predicación de la iglesia. Él escogió soberanamente que sea la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, los que tienen que llevar el evangelio, ¿sí? No son los ángeles, no son los sueños, no son los animales, no va a ser hablar una burra. Sabemos que Dios es todopoderoso, pero en la Biblia vemos que las personas que tienen que compartir el mensaje son los cristianos, ¿sí? Antes de ascender, Él se está yendo y le dice a sus discípulos, vendrá el Espíritu Santo, les dará poder y me serán testigos, ¿sí? Hablamos de la vez, sí, casi todas las clases recordamos Romanos 10, 13 al 15, lo voy a leer rápido para tenerlo fresco siempre. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Sabemos, si clamamos a Cristo, Cristo nos va a rescatar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de compartir el evangelio más allá de nuestros gustos, de nuestra personalidad, de nuestras denominaciones, tenemos que compartir el evangelio. Si somos cristianos es lo que el Señor espera de nosotros, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pero Alex, que ese tiene que ser un ejercicio diario, algo de todos los días. Muchas veces tenemos vergüenza o creemos que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, ¿verdad? Inclusive no es lugar para predicar o algo así. Pero la Biblia misma nos dice que prediquemos a tiempo, el tiempo fuera de tiempo. Uh-huh. Claro que siempre en el marco de respeto, ¿verdad? Pero tiene que ser una práctica nuestra de todos los días. Siempre hablo de que necesitamos ser intencionales, buscar la forma, buscar el lugar, no esperando que haya una señal milagrosa de Dios y uh-huh. decir, esta persona le tengo que explicar. No, y compartir directamente y ya vas a darte cuenta cuando te rechazan y cuando no. Sí, es verdad. Yo siempre digo que debería ser un estilo de vida, no una actividad de la iglesia. O sea, la iglesia puede hacer una actividad, o obviamente quizás el Espíritu Santo te guíe, no sé, pero debe ser un estilo de vida, ¿no? Debe ser lo normal, no al revés, no que compartir el evangelio sea algo súper raro, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿Alguno de los hermanos?
Bueno, Jesús, entonces estamos en Hechos. Jesús, últimas palabras, dice, me seréis testigos, ¿sí? Me voy, pero ustedes van a ser mis testigos, ¿sí? El Espíritu Santo va a venir y les va a dar poder, o sea, les va a dar la capacidad de ser mis testigos. Ahora, la palabra testigo en la Biblia, cuando vamos al griego, es una palabra un poquito más fuerte que la palabra que normalmente nosotros utilizamos día a día, ¿sí? Un testigo para nosotros es alguien que simplemente cuenta en una corte algo que pasó, ¿verdad? Alguien que vio algo y lo cuenta. Un testigo ocular es alguien, bueno, que vio lo que pasó y lo cuenta. Pero en griego, esta palabra que encontramos acá en Hechos 1 es martus o martos, ¿sí? Y martos significa alguien que da testimonio de lo que ha visto u oído o ha experimentado, aún hasta las últimas consecuencias. Y de esta definición, ¿sí? O de esta palabra, viene nuestra palabra mártir, ¿sí? Tiene la misma raíz. Testigo en griego es martos, de donde viene nuestra palabra mártir. ¿Qué es un mártir en el cristianismo? Un mártir en el cristianismo es alguien que está dispuesto a dar su vida, ¿sí? Por contar lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que ha experimentado sobre el Señor Jesucristo. Ahí, en otras religiones hay otros significados, ¿verdad? Un mártir en el Islam es alguien que está dispuesto a dar su vida para quitarle la vida a aquellos que piensan diferente. Pero nosotros, como cristianos, damos testimonio, ¿sí? A pesar o aún si tenemos que dar nuestra propia vida en este proceso de contar lo que hemos visto, ¿sí? ¿Quieren hacer un comentario más o pregunta antes de que continúe? Al ser testigo, es por ejemplo, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Transformación, cambio. Eso es lo que quiere decir cuando nosotros podemos decir que somos testigos del poder de Dios. Así es, sí. Entonces, me gustaría ir a otro pasaje, ¿sí? Que en principio ustedes miran qué tiene que ver esto con Hechos. Pero otro pasaje que habla de ser testigos, ¿sí? Que Dios le habla a su pueblo, en este caso Israel, antes de Cristo. Pero me gustaría ver algunas características muy interesantes y después vamos a volver a Hechos. Me gustaría que me acompañaran a Isaías 40, 10 al 13. Isaías 40, del 10 al 13. Hay pocas cámaras, che, ¿qué se está yendo el internet en Paraguay? Ahí empiezan a aparecer poco a poco. Ya se habían ido a dormir la siesta todos, ¿eh? Son tremendos. Yo ni me peiné para que se sientan cómodos, ni me peiné, fíjense. Bueno, están Isaías 40, versículos 10 al 13. Si supieran, un día me tomé un café con Isaías. Estaba esperando a Delta y pedí un café y estaba estudiando este pasaje. Cometí el gravísimo error de poner la Biblia al lado del café y tiré el café arriba de Isaías. Y ahí fue que me tomé un café con el profeta. Espero que nunca les pase. Bueno, Isaías 40, del 10 al 13. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo, si querés, leo. Dale, gracias, Brian. Dice, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Perdón, Brian, Isaías 43, 10 al 13. Dice 40. Perdón, mal yo entonces, mal yo.
Mal yo, mal yo. Es que por el café no pude ver bien. 43, 10. Isaías 43, 10 Sí, ahora. al 13. Que era para ver si estaban todos atentos. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Oye, muchas gracias, Brian. Me encanta este pasaje, la verdad les digo, Dios quiera ahora que lo podamos profundizar, me encanta. Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, vamos a situarnos, estamos más o menos 700 años antes de Cristo, ¿sí? Está hablando del profeta, a través del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, le habla a su pueblo y le dice, ustedes serán mis testigos, ¿sí? Y mi siervo. Algo muy similar a lo que Jesús le dice a sus discípulos justo antes de ascender. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo dice que yo escogí. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ser testigos según este pasaje? Fíjense que dice, por lo menos en la versión Reina Valera dice, para que, siempre que en la Biblia vean un para, obviamente está marcando el propósito, ¿no? Dice, para que, ¿y qué tres cosas menciona el pasaje que tenían que hacer como testigos el pueblo de Dios? Que sea mi siervo, alguna. Sí, siervo y testigo dice, ¿para qué? Y tres Me cosas vamos a mencionar. conozcan, crean y entiendan que yo soy. Excelente. Excelente. Gracias, Vale. Bienvenido, Nata. Dice tres cosas básicamente. Dice, para que me conozcan, para que me crean y para que me entiendan. Entonces, esto es lo que era un testigo, lo que tenía que ser un testigo para el Señor acá en este momento, en la época de Isaías. Y quiero ver un poquito este pasaje para después ver lo que tiene que ver con Hechos 1. La palabra para conocerlo, ¿sí? Acá estamos ahora en hebreo, ¿verdad? Porque Isaías fue escrito en hebreo, ¿sí? Del Nuevo Testamento en griego. La palabra para conocerlo es Yauta, ¿sí? Yo no sé hebreo, así que obviamente mi pronunciación puede ser cualquier cosa, pero bueno, creo que no hay nadie que no. Dice mi esposa que parece de ¿cómo se llama? De Star Wars, Yoda. Bueno, la palabra esta en hebreo, Yoda, significa máxima intimidad. O sea, si literalmente tuviéramos que traducir como profundizar, significa máxima intimidad, ¿sí? Y esta es la palabra o la expresión que usa, por ejemplo, cuando Adán conoció a Eva, ¿sí? Que después tuvieron hijitos, ¿no? Entonces, está hablando de una intimidad similar a la que puede tener, por ejemplo, en el matrimonio, el esposo con la esposa, que es una intimidad única y exclusiva que en ninguna otra relación se va a dar, ¿sí? Entonces, lo primero que Dios quiere que su pueblo haga es que lo conozca, pero que lo conozca íntimamente, en una relación exclusiva, con una intimidad exclusiva que no vamos a tener en ninguna otra relación. Ahora, nosotros, muchas personas tienen información de Dios, nosotros sabemos eso, ¿verdad? Pero no significa que lo conozcan íntimamente. Yo siempre pongo ejemplos de jugadores de fútbol, ¿no? Pero, no sé, Maradona, por poner a alguien que conocemos todos, yo te puedo dar muchos datos de Maradona, puedo dar mucha información, te puedo decir el nombre de cómo era la esposa, las hijas, todos los hijos que tiene por ahí, no sé, muchísimos datos de su vida, pero yo no lo conozco, yo no sé cómo él siente sobre ciertos temas, ¿verdad? Cuáles son sus anhelos, sus preocupaciones,
Yo no conozco su corazón. Entonces con Dios creo que a veces pasa lo mismo, ¿no? Que hay muchas personas que tienen mucha información de Dios y que pueden perfectamente decir, no, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor, pero eso no significa que lo conozcan íntimamente, ¿sí? Recuerden el caso de Job, por ejemplo, que después de todo el sufrimiento que pasó, él dijo, ¿no? Antes de oídas te conocía. O sea, había un conocimiento, pero era más un conocimiento intelectual, informativo, ¿no? Era, sí, sí, o sea, dicen que sos bueno, dicen que sos el creador, dicen. Pero ahora, dice, mis ojos te ven, o en otras palabras, ahora te conozco de verdad, o ahora te veo cara a cara, ahora sé quién sos, ahora te conozco íntimamente. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad?, entre tener información de Dios y conocerlo íntimamente. ¿Qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Que lo conozcan, ¿sí? Íntimamente. Me gustaría que ustedes me den un comentario, quizás tienen alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención del pasaje. Ese es como el que, por ejemplo, Alex, por ejemplo, si podemos leer el Salmo 91, el que dice, el que habita el abrigo de Dios morará bajo el sombra del Omnipotente. O sea, tú tienes que habitar, tienes que vivir con el Señor para poder habitar dentro de él. ¿Entiendes? Tienes que experimentar para decir, pues, el que habita. Nosotros vivimos esa experiencia, vivimos con el Señor. Mientras una persona que lo profesa, yo creo en Dios. Y el problema es, no es creer, sino habitar con Dios. ¿Algún comentario más? Gracias, David. Sí, que muchas veces vemos ese conozcan, crean y entiendan los demás, ¿no? Y se nos olvida ese constante nosotros seguir conociéndolo, seguir profundizando en cómo creemos en él y seguir entendiendo, teniendo en cuenta, claro, que tenemos infinitas limitaciones, pero muchas veces es como, yo ya sé suficiente, pero él no sabe nada, él necesita, y ese compartir se vuelve para el otro y no el yo satisfacer también esa necesidad diaria y constante de ese habitar que acaba de mencionar ahí. En el también. Perfecto, gracias, Vale. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Bienvenida, Avia. Recuerden Filipenses 3:10 que dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Este es el apóstol Pablo, obviamente, escribiéndole a los Filipenses 3:10, cuando dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, ¿sí? Y creo que este conocer va más allá de la salvación, o sea, nosotros obviamente somos conocidos por Cristo y conocemos su gracia, somos salvos, pero después creo que empezamos ese proceso, debemos de comenzar ese proceso de conocer cada día más íntimamente a nuestro Señor y Salvador. Acá estamos viendo de ser testigos, ¿no? De contarle a otros. Si nosotros no conocemos a Dios íntimamente, va a ser muy limitado lo que nosotros vamos a poder compartir a otros. Muy limitado, ¿sí? Podríamos en este momento también cuestionarnos qué cosas nos están estorbando, impidiendo de que conozcamos a Cristo como deberíamos de conocerlo, o de profundizar mucho más en nuestra relación con Él. La realidad es que podemos poner un montón de excusas, pero en el final van a ser excusas. El único problema que teníamos nosotros para conocer a Dios íntimamente era nuestro pecado. Y Jesús precisamente se encargó de eso en la cruz. Él nos santificó, Él se hizo maldición por nosotros, ¿verdad? Gálatas 3:13 dice eso. Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, ahora es excusa, ¿no? Que no tenemos tiempo, que no sé. Entonces, creo que es un ánimo esto, ¿no? O que la palabra nos está animando, ¿no? A poder ver, ¿verdad? ¿Qué nos está estorbando en esta carrera? Que la meta es Cristo, como dice Hebreos 12:2.
Fijar nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, y correr, ¿no? Sacar todo aquello que nos estorba, ¿no? Y correr, ¿no? Para conocerlo más y más. Amén. Si tienen un comentario, me dicen, sí, que no es prédica esto. Sí, sí, siempre pensó sobre fe de Daniel, el ejemplo de su fe, cuando ellos no estaban permitidos orar a Dios. Y sería imposible para mí si alguien le dijo, oh, no puedes ver tu esposa el resto de tu vida. Sí, sería imposible para mí. Pero si alguien le dijo, oh, no está permite orar a Dios el resto de vida. Ok, puedo esperar un rato, sí, ¿verdad? Pero para Daniel no podría ver sin oración con Dios, su tiempo con Dios. Sí. Excelente ejemplo, excelente. No es porque sea mi amigo Jerry, pero excelente. No, es verdad. Bueno, estamos en el pasaje Isaías, vemos que quiere que sean testigos y vemos primero que quieren que lo conozcan y segundo quiere que crean, ¿sí? Y creer en el hebreo es auman, y auman significa máxima confianza o confianza permanente, o también podría traducirse como serle fiel. Entonces Dios no solo quiere que su pueblo le conozca íntimamente, sino quiere que le crea o que ponga su confianza en Él permanentemente. O en otras palabras, que su pueblo le sea fiel permanentemente. Hoy se habla muy poco en las iglesias en general sobre la perseverancia de los santos o la preservación de los santos, ¿no? Pero en los primeros tiempos del cristianismo, perseverar en la fe era la prueba de la fe verdadera. ¿Cómo se sabía si una persona era cristiana o no? Y bueno, obviamente por los frutos se conocía, ¿no? Y con el tiempo, porque la verdadera fe, la fe que salva, la fe salvífica, es una fe que permanece. No es que hoy creo en Cristo y mañana soy ateo y un pasado soy mormón y después soy... No, la fe se mantiene en el objeto. Podemos tener momentos, o sea, altibajos emocionales, obviamente, de desánimo, ese es otro tema. Pero el objeto de la fe se mantiene, ¿verdad? Es serle fiel, ¿no? Hemos puesto ya un par de ejemplos, puso Jerry uno, otro yo, sobre el esposo y la esposa. Uno no puede poner excusas, ¿no? Cuando hay un compromiso en el matrimonio, uno tiene que ser fiel a ese compromiso, a ese pacto, a esa palabra, ¿verdad? Y a la persona con la cual hemos tomado ese pacto. Auman, esta palabra en hebreo, nos habla de fidelidad, nos habla de llegar a conocer a Dios tan íntimamente que nuestra confianza no se puede apartar de Él. Porque no hay, o sea, lo conozco tan íntimamente que no tengo otra opción, mi confianza jamás se puede apartar de Él. Está puesta en Él, está arraigada en Él. Por eso le soy fiel. ¿Algún comentario? ¿O pregunta? Primera de Juan 2:3. Búsquenlo conmigo, pero sin irse a Isaías, que lo vamos a estudiar un poquito más. Y después ya nos vamos al corte, una pausa comercial y volvemos enseguida. Primera de Juan 2:3-6. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino Primera de Juan 2:3-6. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién se anima a leerlo? Voy a leer 2:3-6. Sí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que vive
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien, muchas gracias. ¿Ven la relación que hay acá entre conocer a Dios y serle fiel o ser fiel a sus mandamientos? Sería una contradicción que yo dijera que amo a mi esposa y le fuera infiel o le faltara el respeto. ¿Se entiende? Va de la mano, ¿no? Porque la amo y porque porque la amo porque la conozco. Y porque la amo le soy fiel. Entonces, lo mismo tiene que ser con Dios, ¿sí? Y hay una tercera cosa entonces que vemos en el pasaje de Isaías, ¿sí? Que es, dijimos, conocerlo, creerle y Entender. Entenderlo. excelente, entenderle. Y la palabra en hebreo para entenderle, la palabra hebrea es bene, ¿sí? Que significa, esta palabra se puede traducir como intelecto, sabiduría o discernimiento, ¿sí? Intelecto, sabiduría o discernimiento. Ahora, muchas veces nosotros escuchamos, ¿verdad? O quizás hemos dicho, ¿no? Que escuchamos personas decir que quieren entender a Dios, o que quieren entender su voluntad, o que quieren entender sus designios. Pero, fíjense, a la luz de este pasaje, que entender viene después de conocerlo y de creerle. En otras palabras, nosotros tenemos que conocerlo íntimamente al Señor, conocer su carácter, sus atributos, ¿verdad? Su obra, su obra redentora. Obviamente, hoy en día que Cristo ya vino, conocer a Cristo, conocer a través de Cristo, conocer su Espíritu. Confiar en Él íntimamente, confiar en Él permanentemente, o sea, con un corazón fiel a Él, que obedece, que le busca. Y entonces voy a entender muchas de las cosas que Él permite o que suceden. No significa que voy a conocer todo, obviamente, porque no somos Dios. Pero sí vamos a estar en una posición de entender un poco más cómo Él obra, porque lo conocemos y tenemos intimidad con Él y le somos fieles, ¿sí? Si volvemos otra vez al ejemplo del matrimonio, nunca vamos a poder entender a la otra persona, a nuestro cónyuge, nunca vamos a poder entenderlo si no tenemos una buena relación con esa persona. Si las personas son como dos desconocidos bajo un mismo techo, que duermen en el mismo lugar o comen en la misma mesa, pero no se conocen y no se son fieles, bueno, obviamente no se van a entender tampoco, ¿no? Porque una cosa viene de la mano con la otra, ¿sí? ¿Tienen algún comentario sobre esto? Entender a Dios tiene más que ver con nuestra relación personal con Él que con nuestra inteligencia. No es como en el mundo, ¿no? Que cuanto uno más información tiene, bueno, supuestamente más inteligente es y quizás más títulos accede. Y no funciona así. Esto no es un test, un examen a ver de quién puntúa más alto. Cuanto más profunda y más íntima es nuestra relación personal con Él, bueno, obviamente en mejores condiciones de poder entender a Dios y cómo Él obra, vamos a estar. Tiene más que ver con la forma en que vivimos y cómo obedecemos sus mandamientos y cómo lo amamos y cómo le somos fieles, y con los libros que leemos. Y no estoy diciendo con esto que no tenemos que leer libros o que no tenemos que estudiar buena teología, pero no es que por leer libros o leer comentarios nosotros vamos a entender a Dios. No creo que no pasa por ahí, sino por nuestra relación personal e íntima con nuestro Señor. Sabiduría, que es una de las posibles traducciones para esta palabra, no significa que nosotros vamos a saber o entender todo, pero sino que vamos a tener la capacidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo, y entre lo bueno y lo mejor. O, dicho de otra forma, vamos a poder vivir el tipo de vida, el estilo de vida que Dios quiere que vivamos, ¿sí?
¿Quieren hacer un comentario o pregunta? Yo un comentario. Dale. Que también la forma en que compartimos, ¿no? No solo cómo nos relacionamos nosotros con Dios, sino ese compartir también de su palabra. Muchas veces a mí me ha pasado el dejar de lado ese aspecto relacional y terminar tal vez queriendo compartir desde el conocimiento. Y claro, es mucho más fácil compartir desde el conocimiento que procurar intencionalmente hacerlo de una forma relacional, pero también que ahí también deberíamos enfocarlo a eso, a ese aspecto relacional en el que podamos compartir precisamente nuestra propia experiencia, lo que Dios nos da a nosotros primero y ahí sí transmitirlo a nuestras relaciones. Bien, gracias, Vale. ¿Algún comentario más? Cuento un poco a modo de anécdota, ¿no? Pero yo tengo muchos amigos en las colonias menonitas, justo, bueno, Nata y Avia andan por ahí, y a mí me encanta escuchar las historias de fe de los viejitos, de aquellos que escaparon de la guerra, o que fueron hijos, niños en ese momento. Muchos perdieron a sus padres y vivieron cosas horribles. Pero escuchar sus testimonios de fe y de perseverancia en el Señor es increíble. Pero después te cuentan, a veces, no siempre son abiertos con las cosas que vivieron, obviamente, pero después de escuchar un montón de atrocidades y de horrores que vivieron, te hablan de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, ¿verdad? De la misericordia del Señor. Entonces, hasta es chocante, ¿verdad? Pero eso es porque conocen a Dios. Entonces ellos entienden un montón de cosas de Dios, ¿verdad? Porque tienen una relación personal con Él. Muchos de ellos quizás no fueron a un seminario, quizás muchos de ellos no tuvieron la oportunidad ni tener estudios formales, pero tienen una relación íntima con su Salvador. Muchos no, obviamente, no estoy hablando en general, ¿no? En algunos casos. Entonces, eso para mí siempre fue como un desafío, ¿verdad? Es fácil decir, obviamente, que amamos a Dios y que Dios es bueno cuando todo va bien en nuestra vida, pero ¿qué pasa si realmente pasan cosas feas, cosas complicadas, ¿no? Muerte, enfermedad, traición, demás? Vamos a poder decir que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Entonces, eso tiene que ver con nuestra relación con Él. Si no lo conocemos de verdad, no vamos a poder decir eso. ¿Se entiende un poco a dónde apunto? No sé si tienen algún comentario ustedes sobre esto. Bueno, según el texto de Isaías, un poco para resumir el texto de Isaías, me quiero volver a Hechos 1. ¿Qué es lo que hay que conocer, creer y entender de Dios? Según el texto. Según el texto. ¿Qué debemos de conocer, creer y entender de Dios? ¿Qué Él es? ¿Quién es Él? Excelente. ¿Quién es Él? Su carácter. ¿Algo más que puedan ver en el texto? Miren, si tuviera que resumir en el texto, nosotros tenemos que conocer, creer y entender que Él es el único Dios, el único Salvador y el único soberano. ¿Sí? Único Dios, único Salvador y único soberano. Único Dios porque dice, no hay otro Dios ni antes ni después de Él. O sea, no hay otro Dios, ni lo habrá, ni lo hubo. Entonces es el único Dios. Único Salvador porque dice, no hay quien salve fuera de Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, es un único camino y es exclusivo, no inclusivo. Es único, es una puerta, es un camino angosto. Acá dice, no hay quien salve fuera de mí. O sea, salvación fuera de Él no hay. Es en sus términos, ¿verdad? Entonces, no es solo el único Dios, es el único Salvador. Y el único soberano, que obviamente que esto va de la mano, porque si es soberano tiene que ser el único, no puede haber dos soberanos. Nadie puede librar de su mano o desbaratar lo que Él ha hecho, dice el texto. ¿Están en el texto ahí? ¿Lo pueden ver?
Nadie puede librar de su mano, desbaratar lo que él ha hecho. Nadie puede cambiar, ¿verdad? Entonces él hace lo que quiere. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Entonces él es el único Dios, el único Salvador y el único soberano. Todo eso lo podemos ver en la persona de Jesucristo, obviamente, ¿no? Entonces cuando nosotros lo conocemos, le creemos y lo entendemos, obviamente estamos en posición de poder compartirlo con otros y ser sus testigos y su siervo. En otras palabras, el verdadero testigo de Cristo, como nos pidió Jesús antes de irse, el verdadero testigo de Cristo es aquel que lo conoce íntimamente, que confía continuamente y que tiene la sabiduría para vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Lo digo una vez más, el verdadero testigo de Cristo es aquel que lo conoce íntimamente, que confía continuamente y que tiene la sabiduría para vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Amén. Vamos una vez más a Hechos 1. Ahora vamos a leer del versículo 8. Vamos a retomar ahí, al 11. Hechos 1, del 8 al 11. Yo uno, ¿Llegaron? el 1 al 11. No. Si veis por él cuando haya venido el Espíritu, vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Hechos 1, del 8 al 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Karen. Yo estaba pensando también en Karen, justamente. Pero cuando el Espíritu Santo venga, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? El mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Muchas gracias, Karen. Me encanta este pasaje. Fíjense, Jesús dice las últimas palabras, ¿no? Recibiréis poder, me seréis testigos, todos lados. Y empieza a ascender, y empieza a desaparecer de la vista de sus discípulos. Dice que una nube lo terminó ocultando de sus ojos. O sea, se terminó yendo entre las nubes, por así decirlo. Y fíjense, versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Obviamente, ¿quién va a pensar algo diferente? Los discípulos, su maestro, su Señor, su Salvador, Jesucristo, habían caminado 3 años con él, lo habían visto morir, lo vieron básicamente resucitar, caminar entre ellos, y ahora estaba ascendiendo. Imagínense lo que es esa imagen. Y estaban así, ¿no? Estaban pasmados mirando el cielo, obviamente. Estaban procesando, no caían. Y en ese momento especial, dice el versículo 10, al final del versículo 10, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Fíjense la pregunta que le hacen. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, el mismo Jesucristo que se acaba de ir va a volver. Les dejó una tarea y en vez de estar mirando al cielo, pónganse en las pilas y empiecen a servir al Señor como les pidió. Sean sus testigos.
hoy creo que como iglesia, como cuerpo de Cristo en general estoy hablando, creo que muchas veces estamos mirando al cielo. Estamos discutiendo, debatiendo, no sé, a veces nos enfocamos en detalles, pero muchas veces como iglesia no estamos haciendo lo que Cristo nos pidió que hiciéramos, que es ser testigos. El Espíritu Santo ya vino. Y el Espíritu Santo ya nos dio poder, nos dio la capacidad de poder hacer la tarea encomendada, de ser testigos en nuestro lugar y hasta lo último de la tierra. Entonces ahora es tiempo de actuar. Faltan testigos, faltan personas que conozcan a Dios, que le crean a Dios, que entiendan a Dios y que lo compartan con otros. A costa de su propia vida. A una costa a veces de burlas o de perderte el trabajo o de perder amistades o de que te tilden de, no sé, de fanático. Quizás ir a otro país, ir a otra cultura, aprender otro idioma, traducir la Biblia. Pero tenemos que ser testigos. Tenemos que contar lo que sabemos, o sea, el Evangelio y lo que conocemos de Dios. Tenemos que contarle a otros. ¿Cuáles son las consecuencias? No importa, pues la tarea no cambia. Porque el mismo Jesús que se fue va a regresar. Y nos tiene que encontrar haciendo lo que nos ha pedido que hagamos, ser sus testigos. Amén. ¿Tienen algún comentario o pregunta? Me gustaría que me comentaran algo, qué opinan. Están muy callados hoy. ¿Cómo? Muy callado, sí. Ese es el frío polar que anda por Sudamérica. Ahí volviendo al 8, que muchas veces nos enfocamos tal vez en ese más allá o vemos todos estos lugares como algo tan geográfico, muchas veces, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero en mi caso he visto también lo importante que es verlo en el contexto relacional, ¿no? Entonces no solo en cuanto a los lugares, sino muchas veces le he hablado con Karen mucho y mi último de la tierra muchas veces es mi propia familia, ¿no? Sí. Mi papá, unas hermanas, y como lo que cuesta también eso, de donde yo estoy, el que tengo al lado es muchas veces el que yo digo, no, ese es Samaria con toda, yo no toco Samaria, o ese es lo último de la tierra y ahí yo todavía no. Y sí, como ver ese pasaje desde lo relacional, muchas veces precisamente al interactuar con historias bíblicas vemos este pasaje en ese sentido de a quién le estoy compartiendo, quién es en realidad mi Samaria, mi último de la tierra, mi Jerusalén y donde ya estoy y no estoy todavía compartiendo, ¿no? Uh-huh. Gracias, Vale. También en el sentido en el versículo 8, ¿no? Uh-huh. Serán mis testigos. Uh-huh. No usa la palabra sean mis testigos. No, es diferente al capítulo 28 de Mateo. Uh-huh. Como serán mis testigos, como Dios da por sentado, uh-huh. O ellos debían creer en que iban a hacer eso, ¿no? Testigos hasta con los confines de la tierra, casi como una promesa. Dios lo da por hecho de que así sería. Entonces creo que para nosotros también es como algo, debería tenerlo por sentado, que es algo que debe estar tomado por sentado, que tenemos que ser sus testigos, que vamos a ser sus testigos, y confiar en eso. Sí. Sí, creo que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Como veíamos la clase pasada, que somos embajadores, bueno, ahora somos testigos, ¿no? O sea, obviamente es parte de lo mismo, ¿no? Pero es quién somos como cristianos, o sea, no podemos separar una cosa de la otra. No existe cristiano en el mundo que no sea testigo o que no sea embajador. A mí no me toca esa, ¿no? Yo soy ujier, a mí no tengo que testificar, no corresponde, ¿no? Es algo que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Sí, fíjense si será difícil, por así decirlo, la tarea o la responsabilidad será grande,
que Él nos tuvo que dar primero su Espíritu, el Espíritu Santo, para que nos dé el poder, la capacidad para ser testigos. No es un tema menor, ¿verdad? No es solamente, voy y digo 2 o 3 palabras, doy un folleto y me voy, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Yo conozco, yo le amo, yo lo obedezco, yo le creo, lo entiendo, entonces tengo una necesidad de compartirlo con otras personas, porque quiero que las personas lo conozcan a Él. Bueno. Me confronta un poco eso que decías al inicio, Alex, del versículo 11, de por qué a veces estamos nosotros también como iglesia mirando al cielo, esperando que el Señor vuelva, y muchas veces si miramos al cielo no vamos a ver absolutamente nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es como bajar la mirada a lo que está ahí al frente mío o alrededor mío y actuar, porque ya teníamos como la palabra esa de vayan y hagan y sean testigos, digamos, y cuenten y eso, pero sí me confronta mucho al pensar en el hecho de que cuántas veces yo simplemente me pongo a mirar al cielo y digo, Señor, vení, y bueno, y después lo otro, bueno, que pase, que siga pasando alrededor mío, pero sí está bueno. Sí. Pensando en eso, no sé si ya se dijo, pero como estaba mencionando hoy, nuestra relación personal con el Señor inexorablemente, necesariamente nos lleva a mirar a Cristo. Y si miramos a Cristo, es imposible no ser testigo, imposible no contemplar su gloria y proclamarla. Cuidado, salud. David dice en un salmo, dice, Señor, ¿acaso he sellado mis labios? ¿Acaso como he cerrado mi boca? ¿Acaso no conté tus alabanzas? ¿Acaso no hablé de tu gloria? ¿Acaso no hablé de tu justicia a la congregación? ¿Acaso no hablé de tu grandeza? Y me sorprendía eso, ¿no? Él decía que él no cayó para hablar de su grandeza, de su gloria y de su justicia. Y si bien hacía esa pregunta, él estaba mencionando como algo grave, como que si él sellaba sus labios, si él cerraba su boca para no proclamar eso, era algo grave que él lo hiciese. Uh-huh. ¿Te acordás qué pasaje está citando ahí? Para que lo chequeo, voy a mirar dale. acá mismo. Dale. Mientras Nata busca alguno más, ¿tiene algún comentario más? Acá tengo el Salmo 40, Ok. versículo 9. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Continúan. Versículo 9 y 10. Bien. Está bueno, después lo puedan leer también. ¿Algún comentario más? Bueno, te agradezco por conectarse, por ser parte de este estudio bíblico. Les animo que puedan esta semana quizás pensar en alguien que tengan a su alrededor, que quizás no conoce a Cristo y ustedes no le han compartido. Quizás sí, no sé, que puedan también orar, pero que se puedan animar a quizás a compartirle a Cristo a alguien que no sé. Obviamente que solo Dios conoce cada una de sus situaciones, no sé cuántos están compartiendo de Cristo, cuántos están evangelizando, pero que puedan buscar, como analizar un poco, examinar esa parte, ¿verdad? Y si ven que por ahí se han quedado un poquito, están un poco fríos en esa parte, que puedan empezar a practicar eso de ser embajadores, de ser testigos, ¿verdad? Y bueno, que Dios nos pueda usar, ¿no? en su misericordia para que otros puedan conocerlo. Amén. Dios poderoso, tú gobiernas la